El despertar de las tinieblas. Capítulo 13, la guerra de los ancestros. Todo estaba listo. El momento había llegado. La batalla por Equestria estaba a punto de comenzar. El ejército de Universal se preparaba para su marcha hacia la fortaleza de Mordor. El príncipe ya había asignado a los comandantes de los diferentes escuadrones, solo faltaba asignarle a Mercer un trabajo especial que era más acorde a sus habilidades. Universal se dirigió al sitio más apartado del campamento, que era donde Mercer solía estar. Lo encontró afilando sus biogarras en una roca con la misma cara seria de siempre. Mercer al verlo volvió sus patas a la normalidad y se quedó mirando al príncipe. No necesito afilarlas, ¿sabes? Mis bioarmas pueden volverse tan afiladas como yo lo desee, pero aún así el afilarlas de esta manera me tranquiliza, dice Mercer mirando una de sus patas. Universal se le quedó mirando y luego le respondió. Precisamente por esas habilidades tuyas debo asignarte un trabajo especial. ¿Así? ¿Y qué trabajo puede ser? Pregunta Mercer. Necesito que te encargues de derribar las puertas de los muros exteriores, dice Universal bastante serio. Eso no será problema, siempre y cuando pueda matar algo, responde Mercer con una sonrisa desafiante. Debes esperar a que el ejército exterior cargue contra nosotros. Cuando ambos ejércitos se enfrenten, tú irás hacia las puertas y las derribarás, indicó Universal. Mercer. Eso no será problema, pero puede que me tarde un poco si los soldados enemigos me interrumpen a cada momento. Universal entonces saca el orbe dorado y se lo da a Mercer. Esto los mantendrá alejados mientras te haces cargo del muro. Mercer. Excelente, pero las puertas no pueden ser lo único que protege el muro. Ese alicornio negro debe de tener algún tipo de defensa mágica alrededor de la ciudad. Deja que yo me encargue de eso, dice Universal decidido. Entonces él mira al oscuro cielo y dice: ya es hora. Universal va y llama a reunir a todo el ejército para marchar a la batalla, indicando que el momento había llegado. Todos los soldados se despiden de sus familias, o al menos los que quedarán vivos de ellas, cosa que incomoda a Mercer dado que él no tenía nadie de quien despedirse. Así que se mantuvo al margen de todo, como siempre. Una vez que todos terminaron de despedirse, se pusieron en formación, esperando la señal para ponerse en marcha rumbo a la fortaleza enemiga. Universal, escoltado por su escuadrón de golems, contempló al ejército que tenía ante él, y con un movimiento de su casco, dio la señal para ponerse en marcha. Todos iban tras el príncipe, siendo despedidos los soldados por sus seres queridos. Mercer al contemplar esto se dijo a sí mismo que intentaría que regresaran todos los soldados posibles con sus familias. Así marchó el ejército de Equestria a su combate final hasta Mordor, sin saber lo que depararía el futuro. Mientras, en el castillo de Mordor, Vergil había formado a todas sus tropas y éstas estaban en las posiciones asignadas. Tenía al ejército exterior protegiendo el muro de la fortaleza, y un ejército interior y algo menos numeroso protegiendo la ciudad y la entrada del castillo. Ya había puesto la barrera de magia oscura alrededor de la ciudad, y ahora solo quedaba esperar. Él contemplaba el ahora oscurecido horizonte. Las nubes negras se arremolinaban encima de Mordor, empezó a llover sobre la fortaleza, era una llovizna leve al principio, pero su intensidad fue aumentando conforme pasaba el tiempo. Los soldados y las bestias de la legión no se inmutaron, solo siguieron en formación esperando la señal para atacar al enemigo en cuanto éste apareciera. Llegaba el anochecer, aún seguía lloviendo y en Mordor reinaba una calma absoluta. Los soldados de Vergil seguían en formación y a la espera, cuando por fin sucedió. Por encima de una colina empezaron a aparecer, no era un ejército muy numeroso ni mucho menos, pero eran más de los que Vergil esperaba. Hizo brillar su cuerno dando la orden al ejército exterior que se pusiera en posición de combate y así lo hicieron. No debía de hacer que Neltarion combatiera al principio de la pelea, él atacaría en el momento justo, pero Heller y los Nazgûl ya estaban listos en el campo de batalla dirigiendo el ejército interior. Era momento de comenzar el combate con el que reclamaría de manera absoluta toda Equestria de una vez por todas.
El ejército de Universal estaba frente a su objetivo, con Mercer esperando para entrar en acción en cuanto la barrera de magia cayera. Beorn comandaba el grupo de osas mayores en posición junto con los druidas, pero el problema no estaba en la formación. Los soldados, al ver al ejército exterior de la Legión del Fénix Oscuro, el cual duplicaba al suyo, se llenaron de miedo y empezaron a preguntarse si en serio tendrán éxito. Universal, que había estado observando a las tropas enemigas y analizándolas, volteó a ver a su gente y vio sus rostros llenos de pavor. Él sabía que debía motivarlos a pelear, recordarles el motivo por el que habían ido a las que prácticamente eran las fauces del lobo. Universal se puso frente a sus compatriotas y empezó a decir: hijos de Ecuestria, mis hermanos, veo en sus ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón, pudiera llegar el día en que el valor de los ecuestrianos decayera, que olvidáramos el valor de nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día, en que una horda de demonios y escudos rotos terminaran en la consumación de la edad de los ponis y demás criaturas. Pero hoy no es ese día, en este día lucharemos, todo aquello que sus corazones aman de esta tierra, los llamo a luchar, guerreros de Ecuestria. Los soldados, encendidos por el discurso del príncipe, desenvainaron sus espadas, alzaron sus lanzas, tensaron sus arcos, hicieron manifestar su magia y lanzaron un fuerte grito de guerra. Universal, haciendo brillar su cuerno, alzó su espada, la cual desprendió una llamarada dorada y gritó una vez más: vamos allá, y recuperemos nuestra amada tierra. Dicho esto, se lanzó hacia el frente seguido de su ejército hacia el enemigo, los cuales respondieron con diversos rugidos y también se lanzaron a su encuentro. Los usuarios de magia de ambos bandos lanzaron distintos hechizos destructivos a distancia para empezar a provocar bajas, lo cual dio más resultado contra la legión, ya que gracias al hechizo del príncipe, los usuarios de magia de Ecuestria tenían protección mejorada. Cuando ambos ejércitos ya estaban a pocos metros de encontrarse cara a cara, para Universal de repente todo se sintió como pasara en cámara lenta. Podía verlo todo con claridad y detalle, el sonido de los gritos de ambos ejércitos, la lluvia cayendo sobre ellos, las pisadas que hacían, y el aleteo de las criaturas voladoras. Sentía como lentamente se acercaba al soldado no muerto que tenía enfrente, pero eso ya no importaba. Todo lo que le importaba ahora era salvar a su hermana y a su pueblo. Cosmos, vengo por ti, fue lo último que pensó antes de alzar su espada. Entonces le cercenó la cabeza al soldado que tenía enfrente y volvió a percibirlo todo de manera normal. Ambos ejércitos chocaron con increíble violencia, dando oficialmente inicio a la batalla. Al principio se veía clara la superioridad numérica de la Legión del Fénix Oscuro, en un principio fue como si se hubieran topado con un muro, pero no tardaron en emparejar las cosas. Los soldados de Vergil superaban los ecuestrianos de 10-1, pero gracias al hechizo de Universal uno solo de los ecuestrianos podía mantener la pelea con varios a la vez. Universal había empezado a atacar a varios soldados de la Legión, cortándolos con facilidad con su espada. Pelear con la armadura legendaria era increíblemente fácil, no sentía que estaba usándola, de hecho se movía con la misma facilidad que si estuviera luchando sin ella. Empezó a combinar su magia con los mandobles que daba con su espada, obteniendo resultados devastadores contra la legión enemiga, acabándolos por puñados. Con todo esto Universal no estaba peleando en serio, puesto que necesitaba energía para derribar la barrera de oscuridad. Pero primero debían diezmar a todos los que pudieran de las tropas enemigas, así que siguió presionando el ataque. Los golems de diamante se contaban entre los que más causaban estragos, gracias al material del que estaban hechos eran sorprendentemente duros, apenas si habían logrado dañar a un par y con mucho esfuerzo. Las criaturas voladoras de ambos bandos tenían un combate aéreo, las bestias salvajes invocadas por los druidas atacaban a los wargos. Y por si no fuera poco, los druidas junto con los Ents usaban su magia de la naturaleza para crear todo tipo de plantas que debilitaran o eliminaran a más objetivos. Los Cerberos estaban siendo masacrados por Beorn y su escuadrón de osas mayores. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, mientras la batalla continuaba, Mercer seguía esperando en una montaña no muy lejos.
El con su vista mejorada podía ver en la distancia, y aunque no lo pareciera, Mercer estaba siendo bastante paciente con la espera, dado que solo había pasado aproximadamente 5 minutos y los estragos por parte de los ecuestrianos ya eran muy grandes. Solo espero que dejen algo para mí, dice Mercer de brazos cruzados mientras vuelve a contemplar el orbe dorado junto a él. Este no paraba de emitir latidos y despedir leves destellos de luz con cada uno de estos. Vergil seguía contemplando la situación desde su balcón en el castillo, había visto de primera mano los terribles decesos que sufría su ejército a pesar de ser numéricamente superior. Esto no le molestaba, al contrario, la emoción del combate iba aumentando cada vez más en él, inclusive estuvo tentado de ir personalmente al campo de batalla. Pero no, él debía esperar a que él llegara, el enfrentamiento debía de ser nada más entre ellos, sin interrupción alguna. Bueno, creo que ya he presenciado suficiente, ahora debo ir a esperar a la sala del trono, dijo Vergil abandonando el balcón de su castillo. Universal analizó la situación en el campo de batalla, con todos los enemigos que habían eliminado ya podía ser puesta en marcha la siguiente fase del ataque. El príncipe entonces remonta vuelo, pero entonces llegan los Krill, los cuales los soldados de Equestria usuarios de la luz hicieron todo lo posible para mantenerlos a raya. Universal se elevó hasta estar por encima de la barrera de oscuridad, la observó cuidadosamente, y entonces contempló el brazalete que tenía su propia armadura. Si las leyendas eran ciertas, el girarla 3 veces debería darle el poder suficiente de romper la barrera en el primer golpe y hacer el avance hacia el interior de la fortaleza más rápido. Universal respiró hondo y giró el brazalete de su armadura 3 veces. Y el efecto fue instantáneo. El príncipe sintió como todo en su ser se triplicaba, era una sensación sobrecogedora hasta para él, pero no perdió tiempo e hizo brillar su cuerno y a recitar un hechizo antiguo. Entonces ocurrió algo magnífico. De entre las oscuras y tormentosas nubes empezó a caer una lluvia de meteoritos de luz dorada, eran miles de estos meteoritos los que empezaron a caer con fuerza sobre la barrera de Vergil. Esta empezó a mostrar grietas y a partirse, provocando que el ejército de ecuestrianos dieran un grito de victoria. La barrera se resquebrajó por completo, dejando completamente expuesto el muro. El príncipe desactivó su brazalete para no gastar más energías de las que ya había utilizado. Mercer a lo lejos vio la caída de la barrera, y sin perder el tiempo desplegó sus alas, tomó el orbe dorado para luego ponerse en marcha a toda velocidad hacia las puertas del muro. Para los soldados primero fue como el sonido de una explosión, luego vieron a lo lejos la reimplosión sónica triple, segundos después justo frente al muro aterrizó lo que parecía ser un pequeño asteroide provocando una onda expansiva y una nube de polvo. Este polvo se disipa revelando a Mercer con el orbe dorado el cual brillaba cada vez con más fuerza. Bien, esfera mágica, haz lo tuyo, dice Mercer dejando el orbe en el suelo. Este se rompe provocando una intensa llamarada dorada, las tropas de la legión retroceden ante esto. Lo que sale del orbe es un fénix dorado, el cual sin perder el tiempo se lanza a incinerar a los enemigos, dándole el tiempo necesario a Mercer de ir a por las puertas del muro. Él va directo hacia los soportes de dichas puertas, cortando estos soportes rápidamente con sus bioarmas. Las puertas entonces se zafaron de su lugar, haciendo más fácil para Mercer derribarlas de un golpe. Cuando estas cayeron, los ecuestrianos no perdieron más tiempo y se lanzaron al interior de la fortaleza que alguna vez fue su ciudad para recuperarla. El ejército interno de la legión los estaba esperando junto con Heller y los Nazgûl. Estas tropas eran considerablemente menores en número, aunque estas parecían ser más hábiles que los del ejército exterior. Heller se mantenía al margen del combate, su objetivo según le había dicho su señor, era eliminar a Mercer dado que él y sus Nazgûl eran los únicos que le podían hacer frente. No tardó mucho en encontrarlo, Mercer estaba matando soldados de la legión con suma facilidad, ni siquiera necesitaba usar sus bioarmas contra ellos. Heller dio la orden a sus Nazgûl y fueron directamente hacia el encuentro contra Mercer. Este se dio cuenta gracias a sus sentidos aumentados, y como no quería que un enfrentamiento entre ellos causara daños colaterales a sus propios compañeros, salió volando fuera de la ciudad.
Mientras esta persecución ocurría se escuchó un rugido más atronador que cualquier otro, todo el mundo lo reconoció y miró hacia el castillo de la fortaleza. En el tejado estaban el Tarión con sus alas extendidas, la lluvia y el hecho de que la luna roja estuviera proyectando su luz precisamente hacia él lo hacía ver como una deidad demoníaca. El enorme dragón no perdió tiempo y se lanzó hacia sus enemigos, no tardó mucho tiempo en empezar a voltearle las cosas a la batalla. El ejército de la legión estaba vencido, pero solo Neltarión era suficiente para acabar con los ecuestrianos invasores. Si no hubiera sido por el Fénix Dorado, todos habrían caído en ese instante. Universal había querido evitar ese enfrentamiento si era posible, pero no le quedaba opción. Estaba a punto de ir hacia el encuentro de la colosal bestia cuando Beorn se interpuso en su forma de Pombi. No, mi señor, usted debe conservar las fuerzas para pelear contra el alicornio negro, dice Beorn. No los voy a dejar morir aquí, dice Universal con insistencia. Váyase, nosotros nos haremos cargo, por favor hágalo por su pueblo, vaya y derrote al alicornio oscuro, suplicaba Beorn. Vale, lo haré, no se preocupen, yo volveré, se los prometo, dice Universal poniéndose en rumbo hacia el castillo de Bergheim. Beorn volvió a transformarse en Osa Mayor y fue al encuentro con Neltarión. Mientras, en las afueras del muro exterior Mercer aterrizó en el suelo lleno de cadáveres del ejército enemigo, mientras que los Nazgûl y Heller aterrizaron tras de él. Muy bien, ya estamos solos, si lo que quieres es pelear adelante, puedo con todos a la vez, dice Mercer sacando sus biogarras. Pon atención imbécil, luego vuelve a repetir si lo que dijiste es cierto, dice Heller con una sádica sonrisa mientras sacaba varios tentáculos, pero estos no fueron a por Mercer. Estos agarraron a los otros Nazgûl, consumiéndolos y asimilándolos dentro del cuerpo de Heller. Este sufrió una ligera transformación, su musculatura aumentó ligeramente de tamaño y sus ojos se volvieron de un rojo fosforescente. ¿Comenzamos?, dice Heller antes de lanzarse hacia Mercer sacando su brazo espada. Se podía notar un considerable aumento en la velocidad de Heller. Mercer apenas puede esquivar el golpe. El ataque fallido de Heller manda una onda cortante que parte la montaña más cercana. Maldición, si eso llega a darme el resultado será bastante doloroso, dice Mercer poniéndose en guardia. Heller de inmediato vuelve a saltar sobre él, esta vez con los puños de biomasa en alto. Mercer vuelve a esquivar a duras penas, el impacto de los puños de Heller deja un inmenso cráter de proporciones monstruosas y por si fuera poco este llena de espinas rojas que no tardan en desaparecer. Mercer aprovecha el corto periodo de tiempo y arremete con sus garras la espalda de Heller. Este grita de dolor y se quita a Mercer de encima con un puñetazo, este sale volando hasta estrellarse en otra montaña. Mercer no pierde tiempo y va hacia Heller en un ataque frontal, al cual este responde de la misma manera. Ambos vuelan en dirección al otro y al mismo tiempo se dan un certero golpe en la cara que provoca una onda expansiva y otro cráter inmenso se forma bajo ellos. Ambos se habían dado fuerte pero el que recibió más daño fue Mercer, debido al aumento de fuerza de Heller. Los dos no pierden tiempo y empiezan un intercambio de ataques los cuales iban tan rápidos que a simple vista solo se podían percibir las ondas expansivas que estos provocaban. Heller sacó un biolátigo de su pata izquierda con el cual clava a Mercer en el estómago, lo hace dar varias vueltas y luego lo arroja de nuevo al suelo, provocando un tercer cráter aún más grande. Mercer quedó tendido en el suelo bastante adolorido mientras sus heridas se regeneraban otra vez. Pero antes de que pudiera levantarse, Heller cayó sobre él, dándole un golpe con su puño de biomasa y empalándolo con espinas rojas. Mercer grita de dolor y se deja caer al suelo. Heller lo toma del cuello y lo alza por encima de él. Mírate, no sé por qué el rey tenía tantas expectativas de ti, ahora yo me convertiré en su máquina de matar perfecta, la que tú nunca podrás ser, dice Heller riendo mientras sacaba sus biogarras, listo para asimilar a Mercer. Pero entonces el brazo con el que estaba sujetando a Mercer es sujetado por el casco de este. Mercer abre los ojos y un brillo rojo recorre todo su cuerpo, una especie de coraza de biomasa roja empieza a cubrirlo.
Mercer se había blindado de biomasa totalmente. Al intentar Heller atravesarlo con su espada, esta no penetra en la coraza. Mercer le da un fuerte golpe a Heller en la cara y lo manda volando muy lejos. Él sale del cráter con sus bioarmas listas y ataca a Heller. Él intenta defenderse, pero sus bioarmas no penetraban la coraza de Mercer, y para acabarla, también sacó 2 bioescudos de sus brazos cubiertos de espinas que eran más duros que su coraza. Estaba prácticamente protegido de cualquier ataque que Heller pudiera hacerle. Heller vuelve a intentar usar su bioespada, pero Mercer saca sus garras, se la arranca y la consume. Heller intenta usar su látigo, pero Mercer se lo corta con su propia bioespada. Heller de manera desesperada trata de golpearlo con sus puños de biomasa, pero Mercer se los arranca con los suyos propios. Heller cae de rodillas al suelo, su musculatura vuelve a la normalidad y el brillo rojo de sus ojos desaparece. Mercer se acerca lentamente a Heller, que intentaba alejarse arrastrando, lo toma por el cuello y lo azota contra el piso, abriendo grandes grietas a su alrededor. Si esperas que suplique, vas a quedar decepcionado, dice Heller escupiendo sangre. No quiero que supliques, quiero que te calles, dice Mercer enterrando su bioespada en el pecho de Heller, partiéndolo a la mitad y después consumiéndolo con el asimilador. Al hacer esto, el brillo de su coraza aumenta y Mercer siente que de nuevo sus energías estaban a tope, incluso más que antes. Mercer desactiva su forma blindada y remonta vuelo. Al elevarse se da cuenta de lo lejos que lo llevó su combate contra aquel pony. Pero la fortaleza aún se distinguía, y más que nada las llamaradas negras y doradas que salían de esta. Mercer sale volando de regreso a Mordor, rogando para que a sus compañeros no les hubiera pasado nada. Pero no podría estar más equivocado al llegar a la ciudad. Todo parecía un cementerio de fuego negro, los cadáveres de los ecuestrianos se apilaban por montones, había unos pocos sobrevivientes escondiéndose en algunos edificios. Pero lo que impactó a Mercer fue lo que tenía frente a él. El enorme dragón negro tenía sujeto por el cuello a una osa mayor, la cual reconoció que era Beorn. Neltarion se percata de la presencia de Mercer y suelta a Beorn, el cual cae al suelo y vuelve a su forma de Pombi. Mercer se lanza para rescatar a Beorn, llega hasta donde está él, pero el dragón negro ya estaba encima de ellos. Los hubiera calcinado a los dos ahí mismo, de no ser porque el Fénix Dorado intervino de nuevo y empezó a atacar a Neltarion. Mercer aprovechó esa ventana de tiempo y sacó a Beorn a una zona segura en uno de los edificios de la fortaleza. Mercer puso a Beorn en el suelo, dándose cuenta de la gravedad de su estado. Beorn tenía un enorme agujero en un costado. Ese bastardo me apuñaló con sus garras cuando estaba atacándolo, no pudimos hacer nada contra él, dice Beorn con quejidos de dolor. No digas más, te sacaré de aquí, iremos al campamento y ahí te curarán, dice Mercer muy preocupado por el estado de Beorn. No, la batalla no ha terminado, debes apoyar al príncipe, y erradicar la oscuridad del reino, de todas maneras ya es muy tarde para mí, dice Beorn débilmente. No digas eso, tú vivirás, eres el único amigo que tuve en este mundo lleno de tinieblas, lo perdí todo una vez, no dejaré que eso pase de nuevo, dice Mercer con una expresión de dolor. Si lo que dices es cierto, entonces seguirás peleando, por favor hazlo por mí, hazlo por el príncipe, hazlo por la gente de este mundo, hazlo por tu familia, responde Beorn con su último aliento antes de que su corazón dejara de latir y sus ojos quedaran inexpresivos. Mercer se queda en silencio por lo que a él le pareció fueron días, lo único que se escuchaba era el sonido de la pelea entre Neltarion y el Fénix Dorado. Mercer cierra los ojos de Beorn mientras que la ira volvía a recorrer su cuerpo, esta vez sentía que antes de ir contra el alicornio negro, debía de ocuparse primero de aquel monstruo que azotaba la ciudad. Mercer salió del edificio, ya habría tiempo de darle a Beorn un entierro como se merece, y fue al encuentro de Neltarion. El dragón seguía peleando con el Fénix, cuando se percató de que Mercer había regresado a donde estaban ellos. El panorama que se podía contemplar era totalmente sobrecogedor. El Pegaso gris que parecía prácticamente insignificante frente a la titánica bestia que se alzaba frente a él. Universal iba por los oscuros pasillos de castillo, había tenido que enfrentar guardias de toda clase.
trampas tanto de armas como de hechizos, el sitio era un laberinto mortal y él no encontraba aún la sala del trono. Hasta que por un golpe de suerte divisó la enorme puerta al final de otro pasillo, pero tampoco podía ser tan fácil. Este también tenía trampas y además otro enjambre de Krill iba hacia él. El príncipe no pierde el tiempo y se abre camino con su magia, arrasando tanto como a los Krill, como a las trampas. Universal entra entonces por las puertas a la sala del trono, las cuales se cierran tras de él. Él contempla la oscura sala y a su objetivo sentado en el enorme trono de Esli junto con quien había ido a rescatar. Vergil se le quedó mirando al príncipe cara a cara por primera vez en muchos meses, su armadura negra relucía en la oscuridad. Así quedaron ellos dos mirándose de frente a frente dejando la situación de la manera siguiente. 2 combates. Neltharion vs Mercer y Universal vs Vergil. El resultado de estos definiría para siempre el futuro de Equestria tal y como se le conoce. La batalla había llegado a su máximo clímax. Y ya no había marcha atrás.